7 de la mañana con 7 minutos. Si usted vio el programa del día de ayer, le anticipé algo que finalmente ya ocurrió. El gobierno de este país se vio obligado a hablar con la verdad cuando durante muchas semanas nos estuvo mintiendo, nos estuvo falseando, nos estuvo disfrazando las cifras vinculadas a las personas contagiadas y muertas a partir de COVID-19. Ayer, finalmente, el subsecretario de Salud de este país, Hugo López-Gatell, tuvo que explicar por qué el gobierno no nos había dado las cifras reales. Nos habló de un modelo matemático. Ayer yo temprano en este programa le decía que era irremediable, que el gobierno tenía que hablarnos con la verdad. Yo así se lo decía el día de ayer. Le digo que yo ayer platiqué con un virólogo, epidemiólogo, y me decía, mira, hay modelos matemáticos que te indican que si quieres conocer el número de casos que tenemos en México, multiplica los que te da López-Gatell por 8. Multiplica los que te da el gobierno de Puebla por 8. Es decir, si Puebla hoy te dice hay 170 casos de personas enfermas, multiplícalo por 8, son más de 1,000. Si en México nos dice López-Gatell hay 2,700 enfermos, multiplíquelo por 8 y estaríamos hablando más o menos de 20,000. Es decir, esa es la operación que se tendría que hacer. Y ayer, justamente, bueno, pues en esta entrevista termina por reconocerse que el modelo Centinela lo que hace es que toma una muestra, solamente está aplicando muestras y finalmente, bueno, pues el resultado es este. Son números donde López-Gatell dice no, los números no son todos los que se demuestran. Así se lo dije ayer temprano. En horas de la noche, en su conferencia de prensa de las noches, López-Gatell tuvo que finalmente hablar con la verdad y transparentar la información. Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26,000. Estas fueron las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell durante la conferencia de la Secretaría de Salud de este miércoles. Resaltó que en México las cifras estimadas de casos de COVID-19 son más de 26,000. De acuerdo con el modelo de vigilancia Centinela, se multiplicaría hasta 8 veces la cifra confirmada, que hasta el momento es de más de 3,100. Las personas que pueden ser directamente observadas son 3,000 y tantas, sí, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó que cumplían la definición de caso. 8 veces. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande, lo cual no cambia las decisiones. El modelo Centinela llegó a México en 2006 y fue desarrollado por Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Este ha sido científicamente fundamentado y se realiza a través de un monitoreo estadístico en unidades de salud del país, funcionando de manera semejante a las encuestas, por lo que al tener una muestra representativa, el resultado es muy similar, ya sea a gran escala o pequeña. Esto lo que nos permite es tener un reconocimiento de lo que queremos tener, que es cómo se comporta la epidemia de COVID en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo a la realidad que se identifica. Y al mismo tiempo nos permite asumir la realidad como es y no como equívocamente se piensa que es, en el sentido de que solo lo que se ve existe. El modelo toma en cuenta los casos de coronavirus confirmados en todas las localidades para saber la dispersión potencial y monitorea los reportes de personas con enfermedades o infecciones respiratorias. En el país existen 26,375 unidades de salud monitoras de influenza, que ya cambiaron de nombre y ahora se llaman unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, porque incorporamos a COVID en el mismo método de vigilancia. Pero queremos hacer la demostración por laboratorio en las unidades monitoras de enfermedad respiratoria y además queremos tener el detalle
de las condiciones clínicas de estas personas. Si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si fuman. El vocero frente a la pandemia afirmó que las cifras que se dan diariamente basadas en pruebas PCR son solo una pieza mínima para la toma de decisiones y que sirven para analizar el comportamiento del virus. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido, 10, 12 casos no observados por cada uno. Si bien esto no sucede solo en México, se confirmaría que muchos contagiados nunca se enterarán e incluso habrá víctimas mortales que sus actas de defunción digan otra causa. Al inicio uno tiene una realidad muy manejable porque hay muy poquitos casos. Entonces, de los casos observados, uno los pone en aislamiento. Pero dijimos desde la fase 1, llegará el momento en que sean tantos casos que no habría manera ni tendría sentido intentar poner en aislamiento a cada uno de ellos. En el momento en que ya no es práctico a cada uno de ellos decirle, caballero, póngase aquí en aislamiento, uno toma una decisión masiva y dice, quédate en casa, todos, quédate en casa. Porque uno se anticipa. Sin embargo, lo que sigue totalmente claro es que se deben tomar las medidas necesarias y todo con la seriedad que demanda la pandemia. Ulani Vela, Imagen Noticias Puebla. Finalmente tuvo que reconocerlo y sí, efectivamente, el número del que yo le hablaba, 8, es ese número que finalmente pues, nos ha venido disfrazando el gobierno de este país durante tanto tiempo. Hace un rato, ¿qué importancia tiene ello? Es decir, ¿qué importancia tiene que el gobierno diga son 3,000 o son 26,000? Pues simplemente la importancia, uno, es que el gobierno le tiene que hablar a los ciudadanos con la verdad, siempre, con claridad, con transparencia. No tiene por qué andarnos disfrazando las cosas. Y dos, porque en la medida en que durante tantas semanas, empezando por el presidente de México, minimizaron el problema, lo que vinieron a generar es que hoy haya un mundo de mexicanos, millones y millones de mexicanos que se niegan a creer que esto es un problema.